Mi nombre es Abigail Murillo y yo era una creyente frustrada. A pesar de que yo asistía a una iglesia cristiana, yo creía estar en el lugar correcto, porque yo buscaba de Dios, porque yo escuchaba las predicaciones, porque yo leía la Biblia, porque yo cantaba en la iglesia. Yo pensaba que yo estaba en el lugar correcto y que Dios me iba a venir a ayudar por el hecho de hacer todas esas cosas. Yo ya no hallaba qué hacer porque supuestamente yo busqué un lugar donde me iban a ayudar a buscar de Dios y yo no encontraba lo que yo buscaba. Llegó tanto así a mi frustración que una vez saliendo yo de la iglesia, yo decía, tal vez si me la aviento a un carro, tal vez aquí se terminan todos mis problemas. Porque pues mi esposo seguía tomando, él seguía tratándome mal, mi forma de pensar no cambiaba. Yo seguía creyendo en esa palabra que dice que para Dios no hay nada imposible, mas no veía yo que no aconteciera nada. O sea, lo imposible seguía siendo imposible para mí. No tenía para comer, a veces llegaban a tocarme la puerta porque no había para la renta. Iba a la iglesia, pero yo decía, pues entonces, ¿qué más voy a hacer? Si estoy buscando yo de Dios, yo leo su palabra. La verdad yo no entendía, no entendía por qué estaba pasando todo eso. Mi vida seguía siendo igual o peor todavía. Peor porque estaba subiendo, todos los vicios de mi esposo iban en aumento, mi pobreza en aumento, mi fracaso como mujer en aumento. O sea, todo iba aumentando en lugar de disminuir o de ver yo alguna luz de esperanza, nada. Yo tenía una depresión muy profunda, yo ya no sentía alegría de vivir. Si yo voy a la iglesia, yo canto, yo oro, yo leo la Biblia, ¿por qué no cambia nada? Entonces dije yo, entonces mejor yo ya no te busco. El momento en el que yo fui, que yo sentí que yo estaba en el fondo del pozo fue cuando yo iba a perder mi trabajo. De por sí mi vida económica no está bien, no alcanza para nada, a veces ni para comida, ni para la renta. Mi esposo en la calle y ahora mi hijo ya empezaba también a andar en la calle y ahora voy a perder mi trabajo. Dije, pues ahora ¿a dónde voy a ir a dar yo? A la calle también. Ahora yo qué voy a hacer. Dije yo, no. En ese momento fue cuando me senté en la cama a llorar, pero la verdad, en ese momento dije yo, si de verdad existes, entonces dame una señal o algo que yo pueda hacer para salir de esto, porque si no, entonces yo mejor ya no quiero vivir. Estaba conmigo allí una amiga y me dijo, si me permites, yo te puedo llevar a un lugar donde te pueden ayudar. Y le acepté la invitación y ella me llevó ese mismo día a la iglesia. De ahí en adelante yo empecé a escuchar lo que el hombre de Dios hablaba, era aprender a realmente conocer lo que Dios quería, a conocerlo de verdad, conocer su palabra, a aprender a saber lo que a Dios le agradaba, que yo me quedé sorprendida conmigo misma de yo ver que yo no hacía lo correcto. Yo no hacía lo que a Dios le agradaba, yo no obedecía. O sea, fui aprendiendo conforme el hombre de Dios nos iba enseñando. Yo empecé a obedecer la palabra de Dios como debe de ser. La alegría que se siente teniendo el Espíritu Santo es una alegría que no te la da nadie. Puedes hasta tener tal vez la mejor casa del mundo o cosas materiales costosísimas, pero no tienen precio a lo que para mí tiene de valor tener el Espíritu Santo. Yo empecé a actuar mi fe conforme yo iba aprendiendo. Yo empecé a actuar mi fe y a darme cuenta de que si yo no actuaba mi fe, entonces las cosas no iban a cambiar. Ahora yo le puedo decir que mi vida sentimental está complementada. Soy completamente feliz con mi esposo, con mis hijos. En mi hogar reina la alegría y la armonía, la paz. Esa frustración que yo tenía desapareció por completo. Porque ahora yo sé
Yo sé que yo tengo un Dios grandísimo que a la hora que yo hablo con Él, Él me escucha. Y yo sé que mis oraciones son atendidas siempre, porque me enseñaron a usar la fe. Yo ya no sigo siendo una cliente frustrada para nada.